una bendición estar aquí esta mañana, como siempre lo es. Y bueno, pues es verdad que es el primer domingo de Adviento, se acerca la Navidad y nosotros, yo tengo en casa, tenemos un arbolito de plástico de Navidad que es pequeño, un tamaño así, una cosa así, y que lo tenemos en un mueble que está junto a la ventana del salón y lo tenemos todo el año allí, no lo quitamos. Cuando llega Navidad, es decir, hoy lo haré, enchufo las luces. Bueno, Yolanda se encarga de adornar un poquito más el salón. La Navidad es un tiempo de alegría, de celebración, un tiempo de regalos, de fiestas, de reunirse la familia, pero para algunas personas es un tiempo triste. Es un tiempo triste porque recordamos a aquellos seres queridos que no se sientan con nosotros el día de Nochebuena. Yo recuerdo a mi madre que siempre venía a casa a cenar el día de Nochebuena y que falleció en enero, estuvo todo el tiempo, el día de Nochevieja estuvimos en el hospital con ella y bueno, pues todos esos recuerdos te vienen, ¿verdad? Y aún aquellos que no ocurrió en tiempo de Navidad, pues siempre recuerdas al familiar con el que compartías. Y estamos hablando de la muerte, ¿verdad? Pero la muerte a veces no solamente nos produce tristeza o temor cuando perdemos a un ser querido, sino cuando amenaza nuestras propias vidas, ¿verdad? El otro día, la cosa acabó bien antes de que nadie se preocupe, por problemas de reflujo, que tengo un problema de reflujo gastroesofágico, me han estado haciendo pruebas y tal, y una de ellas, la última, fue una ecografía abdominal. Bueno, pues me la hice en el hospital Nuestra Señora de América, ahí en la calle Arturo Soria, y el lunes fui a recoger los resultados. Y algunas veces te lo dan cerrados, pero ahí no, ahí te lo dan, ahora muy moderno todo, con un CD donde ya, y con un informe. Me senté a leerlo y todo estaba bien, excepto al final, que ponía que tenía un quiste hepático de unos 2 centímetros. Yo cuando leí aquello, sinceramente, te pones a pensar en todo lo que puede ser de malo aquello, ¿no? Y cogí 2 autobuses para llegar a casa y en el autobús yo no iba mirando nada, ni la gente, ni la calle, iba pensando en qué podía acabar aquello. Cuando llegué a casa me metí en internet para ver aquello. Sé que es un riesgo porque te puedes volver loco, yo no lo aconsejo, pero en este caso me salió bien porque me metí en una página médica y decía que no tenía importancia ninguna, con lo cual yo descansé. A Yolanda no le dije nada para no preocuparla y cuando fui al médico este jueves pues me confirmó que no tenía ninguna importancia. Pero el temor a la muerte es algo que está. Y ahora me voy a meter en un campo, con permiso de Javier, que es el de la filosofía. Yo siempre, y lo sigo admirando a Javier porque tiene un cerebro que es capaz de hacer 2 carreras a la vez. Pues el otro día leí, by the way, como dicen los ingleses, que había un niño, no sé si en Suiza, que con 9 años había terminado la carrera de ingeniería. Digo, este le gana a Javier. Bueno, pues me voy a meter en el campo de la filosofía. Hubo un filósofo allá por el año 4 a.C. que se llamaba Epicuro y que él decía que la muerte era una quimera, porque mientras existimos, la muerte no existe, y cuando la muerte existe, nosotros no existimos. Eso decía. Él era hedonista, es decir, que su principio era que el principio y el fin de la vida era buscar o encontrar el placer. Y no se refería solamente al placer sexual, que también, sino al placer
de leer un buen libro, de escuchar música, el placer. Y decía también que evidentemente evitar el dolor, la preocupación y todo aquello que nos perturbe, que el hombre porque él tenía otra frase que se le ha atribuido a él, si miramos en internet dicen que es de Epicuro, pero en realidad en Isaías 22 creo que está, que se escribió en el siglo 8 a.C., mucho antes que él, pues aparece esa frase, pero se le atribuye a Epicuro, que dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces, él evidentemente no creía en la inmortalidad del alma. Como creía que cuando nos morimos se acabó, pues vamos a pasarlo bien, ¿no? El carpe diem. Y como en otro un poco más de tiempo de cine de animación, Hakuna Matata, ¿no? O sea, vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar y olvídate de todos los problemas. Vamos a disfrutar. Y eso era la teoría o el principio filosófico de Epicuro. Pero ¿vosotros creéis que este principio, cuando lo contaba la gente, les quitaba el temor a la muerte? Yo creo que no. Yo creo que seguían teniendo temor a la muerte. Porque la muerte es un enemigo terrible. La Biblia dice que el postrer enemigo que será vencido será la muerte. Es un enemigo terrible. Y es terrible porque es la consecuencia del pecado. Porque cuando Dios creó al hombre, no lo creó para morir, sino para vivir en gloria con él. Bueno, tenemos aquí a uno que no lo solucionó. Muchas palabras, tipo sofistas, ¿no? Pero nada. Y uno un poquito anterior, muy poquito anterior, fue Platón. Me he leído un libro de Platón, Javi, que me costó 2 euros, que estaba de oferta. Bueno, pues Platón fue un filósofo cuya filosofía ha influido en el cristianismo por muchos años y aún sigue influyendo. Muchas de sus cosas, de sus principios, pues fueron, digamos, adaptados al cristianismo y él sí creía en que el alma, cuando moríamos, pues seguía viviendo. Él creía eso. Él creía que las almas son inmortales, pero inmortales no solamente hacia el final, sino hacia atrás. Siempre han existido. Él decía que las almas vivían como en un cielo de los dioses, donde estaba el paraíso de las ideas y de la verdad y de la virtud y del amor y de la bondad y de todo aquello que es inmutable, decía él. Entonces las almas iban como en un carro que llevaba alas, tirado por una auriga, con un caballo negro y un caballo blanco, uno malo y uno bueno. Bueno, el caso es que al final pierde las alas y como consecuencia cae, como por un castigo cae, y el alma tiene que encarnarse en un cuerpo. Entonces, él decía que la persona lo que tenía que hacer era, que el cuerpo era imperfecto, era como una prisión en la que había caído, y que lo que había que hacer era buscar, porque el cuerpo, decía, y todo lo que vemos es algo que cambia y por tanto es imperfecto, porque lo que es perfecto no cambia. Entonces, que había que buscar lo perfecto tratando de recordar, porque si hemos existido antes hay que recordar eso y buscar la virtud, buscar la verdad, buscar el amor perfecto, buscar el bien, y que en la medida en que llegáramos a conseguirlo, al morir, pues no volveríamos, porque si no lo conseguíamos bien, se volvería a reencarnar otra vez y así sucesivamente. Yo no sé si me lo he explicado bien, más o menos. Pero, ¿qué es lo que el problema que tiene aquí? Bueno, tiene muchos, evidentemente, pero hay que reconocer que era creativo, porque se inventaba mitos muy interesantes, pero evidentemente van en contra de los principios cristianos. Y uno de los del por qué va en contra es porque él al cuerpo lo consideraba como algo imperfecto y algo que evidentemente no podría nunca ser, era como una especie de mala copia de las ideas, de lo bueno, de lo eterno, era una mala copia. Por tanto había que evitarlo. Pero ¿qué pasa? Que la palabra de Dios nos habla de
la resurrección también de la carne. Después veremos eso. Y la cuestión es, ¿acaso Platón solucionó el temor a la muerte? Tampoco. Cuando en Lucas 2:8, a partir del 8, nos habla de los ángeles y los pastores, y volvemos a la Navidad. Y dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó, a ver que esto se da la vuelta, aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron un gran temor. Aparece otra vez el temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto sí va a ser, Cristo sí va a ser la solución a la muerte, porque vamos a ver todo el proceso de que Cristo venció la muerte. Hay un capítulo que está en Primera de Corintios, y en el cual sobre todo vamos a entrar de lleno, que habla sobre la resurrección. Así que si lo tenéis por ahí, sería bueno que fuéramos buscándolo para tenerlo presente. Primera de Corintios 15. Y dice así, voy a leer un poquito porque es muy largo. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, y este es el Evangelio, es lo que está diciendo, os he predicado esto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hemos dicho que la muerte era la paga del pecado, pero Cristo murió por nuestros pecados, ya empieza la solución, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos a entrar un poquito en 1 Corintios. Antes de empezar a hablar de 1 Corintios hay que hablar del contexto. Empezamos con el contexto de la ciudad de Corinto. Corinto es una ciudad, vamos a ver, porque si os coloco, imaginaos el mapa de Grecia, ¿vale? Tenemos al oriente Turquía, tenemos al occidente Italia. Entre Italia y Grecia está el mar Adriático, entre Grecia y Turquía está el mar Egeo. Grecia al final tiene una península, y esa península está unida, porque si no, no sería una península, sería una isla, al resto del continente, a la Grecia continental, por un istmo, que es un brazo de tierra, ¿no? Pues en ese brazo de tierra es donde estaba Corinto, en la zona oriental. Y Corinto era una ciudad griega, era una polis griega, y era una ciudad tremendamente importante que normalmente en las luchas y en todas las posiciones políticas y se alió más bien con Esparta. Era una ciudad tremendamente comercial, tenía 2 puertos, uno a cada lado en cada mar. Fue de las primeras ciudades donde se empezó a utilizar la moneda que tenía, el motivo de las monedas eran animales, eran motivos mitológicos, eran símbolos, y se utilizó en Corinto. En Corinto hubo mucho comercio, porque claro, con esos puertos, imaginaos el comercio que había. Tenía astilleros, llegaron a fabricar una embarcación de guerra que se llamaba el trireme, que tenía un montón de remeros y una vela cuadrada. Se utilizó en la batalla de Salamina, se utilizó inclusive por los romanos, fue utilizado hasta un poco ya siglo IV, se utilizó esta nave.
O sea, era una ciudad tremendamente comercial y muy rica y muy importante. Pero llegaron los romanos, amigos. Llegaron los romanos y en el año 146, pues al principio la consideraron como una ciudad libre, pero llegó el embajador romano y lo maltrataron los corintios, y entonces los romanos en represalia destruyeron la ciudad, mataron a todos los hombres, a las mujeres y a los niños les hicieron esclavos y la ciudad fue destruida. Y así permaneció durante 100 años, hasta que en el año 44 Julio César la reconstruyó. Y como habían matado a todo el mundo, ¿verdad?, o los habían llevado esclavos, pues lo que hizo fue colonizar. ¿Y quién llevó? ¿A quién llevó? Llevó a ciudadanos libres. Pablo era un ciudadano libre, ciudadano romano, por ejemplo, y llevó también a veteranos de guerra, es decir, aquellos de las legiones romanas que ya estaban un poquito entrados en edad y que en su jubilación pues les regalaron el poder vivir en esa ciudad, que fue reconstruida con tremendos edificios, servicios de todo tipo, y empezó a atraer, los puertos volvieron otra vez a estar activos, y imaginaos otra vez los puertos, el comercio, la riqueza que todo aquello conllevó. Pues claro, como ocurre en todos sitios, por ejemplo Barcelona, que tiene puerto, pues empezó a tener mucha migración interna de España, y hay muchísimos andaluces que se fueron a Barcelona buscando trabajo. Pues aquello se volvió a llenar de griegos de alrededor. Se llenó también, hubo colonias de judíos, por ejemplo, había una sinagoga judía allí, y gente oriental también. Aquello era una ciudad que bullía. Bueno, pues esta era Corinto, pero Corinto en medio de todo eso también tenía, os podéis imaginar lo que lleva, no ahora, pero sobre todo en aquellas épocas, cuando llegaba un barco con sus marineros que estaban meses en la mar y de repente llegaban allí, que si a beber, que si inmoralidad, de todo aquello, era tremendo lo que había allí, ¿no? Peleas, en fin, es en una ciudad que era conflictiva, donde la corrupción estaba a la orden del día, era idólatra, ahí estaba el templo de Afrodita, por ejemplo, Bueno, pues este era Corinto. ¿Sabéis una cosa? Si leéis Hechos 18, a mí hay una cosa que la había leído muchas veces, porque como vosotros hemos leído la Biblia, le hemos dado unas cuantas vueltas, pero me ha tocado, nunca lo había fijado, que cuando llegó Pablo a Corinto, esto está en Hechos 18, tuvo muchas dificultades con los judíos y al final se fue con los gentiles, con un prosélito que se llamaba Cayo Justo, que tenía su casa contigua a la sinagoga, y el Señor se le apareció de noche en visión y le dijo que siguiera predicando el Evangelio porque tenía mucho pueblo en esa ciudad. Pero bueno, si esa ciudad era una corrupción, pues ahí tengo pueblo. Gracias a Dios, porque también me dijo, ahí tengo pueblo, a Miguel, yo quiero salvarle a él también. Y a ti, y a ti, y a ti. A nosotros. Gracias, porque dijo, ahí tengo pueblo. Y en Alcalá tengo pueblo. Y si te parece difícil, imagínate Corinto cómo era. Porque ahí tengo pueblo. Como dicen los gitanos, y a su nombre, ¡gloria! Ahí tengo pueblo, aleluya. Y Pablo obedeció. ¿Y cómo era la iglesia de Corinto? Pues Corinto, como os podéis imaginar, la iglesia estaba mayormente formada por griegos. Había algunos judíos, por ejemplo Crispo, el principal de la sinagoga, se convirtió, y otro que tenía un nombre un poco rarito para nosotros, que se llamaba Sóstenes, que volvió a ser principal de la sinagoga otra vez también, creo que parece ser que se convirtió. Pero todavía, sobre todo, porque nos lo dice, si leemos en la Biblia, nos dice que en 1 Corintios, que eran de los niveles sociales más bajos. No sois ninguno nobles, ni ninguno, empieza a decir Pablo, ¿no? Lo dice en 1 Corintios, eran de niveles de...
Imaginaos en qué barrios vivían, donde, por desgracia, la delincuencia, la corrupción, el peligro se van a las zonas más desfavorecidas, ¿verdad? Pues de allí es de donde estaba la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto estaba formada por todo este grupo de personas y era una iglesia muy conflictiva. ¿Por qué? Pues porque muchos de ellos venían con el trasfondo ¿de quién? De esos griegos, del comamos y bebamos, que mañana moriremos, de que lo importante es el placer, y otros más etéreos pensaban en los carros alados por ahí, de que su alma se fuera. Claro, cuando uno se convierte, luego tienen que enseñarle la palabra y ver que esas ideas o esos pensamientos o esas doctrinas son falsas y que hay que llevarlos. Por eso la enseñanza es tan importante, ¿verdad? La iglesia de Corinto era una iglesia difícil, pero una iglesia, fíjate, amada por el Señor, una iglesia muy amada por el Señor y muy amada también por el que la fundó, que fue el apóstol Pablo. La fundó en su segundo viaje misionero, al final del segundo viaje misionero, y la carta de 1 Corintios se escribió sobre el año 54-55. Por eso es que Pablo dice, cuando dice que el Señor se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven. ¿Por qué? Porque en el año 55 habían pasado un poquito más de 20 años. ¿A que seguro que yo te pregunto, ¿dónde estabas tú en el año 98, en el año 99, y te acuerdas? Javi dice que no. Yo andaba por Inglaterra, por ejemplo, y me acuerdo de cosas que hice, ¿verdad? Todos nos acordamos de gente que conocimos, ¿verdad? Pues claro, es que todavía hay gente que vivía y que dijo, pero si es verdad, si es que yo lo vi resucitado. Y esto es lo primero que ocurre en este pasaje de 1 Corintios, que es la defensa de la resurrección de Cristo. Primero hace una introducción que la hemos leído, diciendo que el corazón del Evangelio, porque yo os he predicado lo mismo que asimismo os enseñé, ¿verdad?, es la muerte y la resurrección de Cristo, porque es muy importante. O sea, Cristo murió en una cruz, pero aquello no fue el único. Era muy habitual que los romanos crucificaran, los ponían junto al camino y los crucificaban, y pudiera haber personas que hubieran seguido un movimiento para ayudar a los demás y hubieran dado su vida por los demás y los hubieran crucificado, suponte. Pero eso nos hubiera traído salvación, no. Intenciones estupendas, pero no válidas para salvación. ¿Y qué es lo que realmente es la prueba de nuestra salvación? La resurrección de Cristo. Es la resurrección de Cristo. Ahora en Navidad hablamos del nacimiento. En Semana Santa se habla mucho de cuando Cristo fue crucificado y de su pasión, de su muerte. Y está bien todo eso, por supuesto, pero lo que realmente nos hace válido todo lo demás es la resurrección. Es de que el Padre lo levantó y lo resucitó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todas rodillas se doble y para que al final de los tiempos todo enemigo sea destruido, el diablo sea destruido y llevado al infierno, y la muerte sea destruida. Jesús se apareció, hemos visto a muchos, será una prueba de la resurrección. Y luego Pablo utiliza un método también filosófico que hoy en día también se utiliza, que es la reducción al absurdo. Y empieza a decir, empezamos en del 13 al 19. Porque si no hay, dice, pero empezó en el 12, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos,
¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Es decir, en la Iglesia había algunos miembros de la Iglesia que quizá por esa filosofía de Epicuro, influenciados por ella, o quizá porque habían sido seguidores de esa filosofía antes de la conversión, pues ellos decían que no, que sí, que ellos creían en Cristo, pero lo de la resurrección, que no. Y estaban siendo un veneno para la Iglesia. Dice Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice, y ahora sigo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos... No, ¿me podría traer alguien un vaso de agua, pero que no esté frío, por favor? Y si Cristo no resucitó, estoy en el 14, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Bien. O sea, esto es la reducción, ¿verdad? Si realmente negamos eso, pues es que llegas al absurdo de todo lo demás. Pero a la vez también nos habla de las consecuencias de negar la resurrección de Cristo. Y alguno me dirá, pero Miguel, si es que vamos, aquí no hay nadie que niegue la resurrección de Cristo. Dice, aquí no hay nadie que niegue la resurrección de Cristo. Aquí no, pero fuera sí. Y tú cuando te vas a trabajar, cuando vas a la universidad, cuando vas al instituto, donde vayas, te encuentras a gente que cuando pones la tele, que te está bombardeando constantemente con que todo eso es una quimera, como decía Epicuro, ¿verdad? Y ten cuidado porque no nos cale eso sin darnos cuenta. Porque la consecuencia es todo lo que dice aquí. ¿Y cuál es? Que nuestra predicación, dice Pablo, es vana. Vana es inútil, no ha servido para nada. Y vano es exponerse a peligros por el Evangelio que había hecho Pablo, y muchos de ellos. La fe, el haber creído en Cristo y en haber dejado todo para seguirle, también vano. Además, los que estamos predicando el Evangelio, pues somos falsos testigos de Dios, porque estamos diciendo que Dios resucitó a Cristo, y es que, entonces, si no resucitó es que es mentira, estamos falsos. Y además, si Cristo murió por nuestros pecados y no resucitó, entonces estamos todavía en nuestros pecados. Y los que durmieron en Cristo, esos que recordamos ahora en Navidad con tristeza, porque no están con nosotros, pero sí creemos que están con el Señor y que los volveremos a ver, pues no, los que durmieron en Cristo, si Cristo no resucitó, pues ya perecieron y se acabó. Y somos hallados los más dignos de conmiseración de todos los hombres, es decir, somos de lástima, porque hemos dado toda nuestra vida por una creencia que no. Cuidado con aceptar esto. Yo sé que nadie lo acepta, pero cuidado con que cale. Cuidado con que en nuestra vida no tengamos presente cada día que Cristo vive, que Cristo ha resucitado y que Cristo dijo, y aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo, y está aquí con nosotros. Cuidado con empezar a tomar decisiones y a creer que nuestra vida, lo que nos pasa, es fruto del azar y que nada existe, porque Cristo está con nosotros. Él dijo, aún tengo mucho pueblo, somos pueblo de Dios. Luego, a continuación, y no lo voy a leer para no cansaros,
pero lo podéis leer en casa tranquilamente, pasa a hablar, pues voy a alterar un poco el orden, de cómo serán los cuerpos, porque hemos dicho antes que Platón no creía en la resurrección de la carne, ¿verdad? Y claro, algunos nos preguntamos, bueno, ¿y aquellos de la Inquisición que quemaron vivos? ¿Cómo va a resucitar el cuerpo de alguien que ha quedado en cenizas? Y aun cuando no fuera quemado vivo y han pasado cientos de años, aquello ya es polvo. ¿Cómo puede ser eso? Y entonces Pablo hace una disertación, una argumentación, poniendo imágenes, símbolos, porque esto es muy difícil de explicar, porque ni Pablo sabía cómo hacerlo, pero el Espíritu Santo le guió a hacerlo, porque claro, hablamos de cosas que no sabemos, porque no hemos visto, porque no hemos experimentado, ¿verdad? Pues bien, nuestro cuerpo de ahora, el de ahora y el transformado, porque nuestros cuerpos no serán estos, serán transformados. Tenemos cuerpo animal, el cuerpo que tendremos, el que va a resucitar Cristo, es cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo ahora es corruptible, tendremos cuerpo incorruptible. Tendremos un cuerpo glorioso, glorioso porque estará hecho a la imagen perfecta de Cristo, y no el de ahora, que es una imperfección. Es lo que se llama en deshonra, que dice cuando lo leáis. Nuestro cuerpo ahora está en debilidad, y eso no hace falta explicar mucho, ¿verdad? Pero estará en poder. Y nuestro cuerpo ahora es mortal y será inmortal. Es decir, vamos a ser transformados. Cristo es las primicias. Empieza a hablar un poco del orden de la resurrección, en el que no voy a entrar tampoco porque no me quiero meter en el milenio, teorías, ni simplemente citar, lo leéis vosotros. Cristo, las primicias, después los que son de Cristo en su venida, después el fin, el reinado de Cristo y supresión de todo dominio y enemigo, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y la gran victoria de Cristo es que no todos dormiremos, porque habrá algunos que cuando Cristo venga estarán vivos, a eso se refiere, pero todos seremos transformados. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, que está en Isaías. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oseas 13:14. Por eso dice que será cumplida la escritura, porque estaba escrito. Y por último, Pablo hace unas exhortaciones, después de toda esta exposición de que sí hay resurrección, de que Cristo resucitó, y de que eso está probado, y de que nosotros resucitaremos también. Le dice: no temáis. ¿Os acordáis del temor a la muerte? No temáis. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, cuidado con tragarnos y tragarnos y tragarnos toda la contaminación de la televisión y del mundo. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Se refería a que quizá había infiltrados allí en la iglesia que no conocían a Dios y estaban haciendo mucho daño. Dar gracias a Dios por salvarnos y darnos la victoria. Estoy extrayendo lo que dice en 1 Corintios. Dar gracias a Dios por salvarnos y darnos la victoria. Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, como era, digamos, la consecuencia de aceptar que Cristo nos resucitó. Entonces hemos trabajado en vano, ¿verdad? Pues no es en vano. Y es que, ¿sabes una cosa? Que el Señor hizo algo que es tremendo, ¿verdad? Y fue el que se hizo hombre, que es lo que celebramos en Navidad, hermanos. Es que se humanó. Es que Job, después de que haber perdido hijos, propiedades, salud, le llegó a decir al Señor, Job 10, 4 y 5, ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? La respuesta a Job, ¿cuál es? Pues sí, claro que sí, porque Cristo vino con ojos de carne, Cristo vino como un hombre
y ve cómo vive el hombre, los días son contados como los días del hombre porque iba creciendo, y sus años como los tiempos humanos. Claro que sí, pero la palabra dice que precioso, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, Cristo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. El Señor está con nosotros, nos ayuda en nuestras debilidades, está vivo. ¿Y qué más hacer? Unirse en alabanza. Y ahora me gustaría que todos los que tengáis la Biblia a mano o el telefonito con la aplicación de la Biblia, pues yo lo voy a leer, pero lo podéis leer en silencio conmigo. Unirse en la alabanza a los coros celestiales. Y está en Apocalipsis 5, del 11 al 14. Hay más sitios, pero he elegido este. Apocalipsis, lo habéis buscado vosotros y yo no, lo busco con esto que acabo antes, que tengo una Biblia que tiene las hojas tan finitas que me cuesta trabajo pasarlas. Ya. Y empiezo leyendo. Y miré, está hablando Juan, el escritor de Apocalipsis, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Fija, todo esto que dice de tomar es lo que Cristo tenía cuando en unas fechas que celebramos dentro de poco lo dejó todo para salvarnos. Todo eso, lo repito, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y ahora sigue diciendo, y nos unimos en esta alabanza todos en espíritu: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, y a nosotros también nos oyó, al que está sentado, ¿lo leemos en voz alta juntos? Vamos con ello. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, volvemos al inicio de la predicación: el temor a la muerte. Cristo ha vencido. Y es verdad que nos acordamos, y está bien que lo hagamos, porque eso es una muestra de que los amábamos a nuestros seres que ya no están con nosotros, pero los volveremos a ver porque Cristo ha vencido. Y aquel que tenga temor a la propia muerte, decir que no temas, aunque siempre la preocupación, como me pasó a mí, te sacude, pero recuerda que estaremos con Cristo, Él nos resucitará juntamente con Él. Así que quisiera terminar con algo que es precioso y que a Flor le va a gustar, y es unos coros que se cantan siempre en Navidad, sobre todo en Inglaterra, en Estados Unidos, en estas fechas, en Inglaterra en el Royal Albert Hall de Londres, y es el final, los coros del final de la segunda parte del oratorio del Mesías de Händel. Gracias a los hermanos de la mesa que lo han hecho posible. Y simplemente dura como 3 minutos, yo me voy a sentar también y vamos a disfrutar no solamente de la buena música, pero también a unirnos en esa alabanza. Solamente decir que lo que dicen esos coros estará en inglés, supongo, porque
Bueno, para que un poquito de información, la primera parte del oratorio narra la preparación del camino del Señor, su nacimiento y obra de salvación. La segunda parte ahonda en su pasión y muerte, su resurrección y entrada en gloria. El final es lo que vamos a escuchar. Y la tercera parte, la más breve, celebra el fruto de la pasión. Ese es el Mesías comienza con estas palabras que son de Isaías: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad. Yo solamente decir una cosa, que si hay alguien aquí que a lo mejor todavía no ha entregado su vida a Cristo, no tiene la bendición de que sus pecados hayan sido perdonados porque Cristo cargó con ellos en la cruz, y quieres hoy entregar tu vida a Cristo, mientras escuchas este coro lo puedes hacer. Este coro habla de Rey de Reyes, del Señor de Señores, aleluya, gloria. Bueno, pues cuando quieras lo puedes poner. Muchas gracias.
la verdad es que es un buen comienzo de la Navidad, el primer domingo de Adviento.